Bienvenidos sean ustedes a esta última edición 2025-2026 de su programa preferido acerca de la mejor liga de este mundo que ha concluido hace poco más de 24 horas, llamado The Peel. The Peel. Bienvenidos, estamos muy contentos de estar una vez más frente a la computadora preparando material para ustedes. Hasta abajo pueden ver los standings, o sea, cómo quedaron los lugares finales de la tabla. Porque bueno, el día de ayer, estamos grabando hoy, lunes 25, el día de ayer, domingo 24, tuvimos la última jornada 38 de Premier League, en donde, bueno, no en esa jornada, pero el Arsenal levantó el trofeo el día de ayer, como se pueden imaginar. Gabriel, alias el pistolero, está muy, muy contento. Así que por supuesto que vamos a empezar el programa con una felicitación para el Arsenal. Gabriel, felicidades. Muy, muy, muy esperado título, ansiado, peleado. Bueno, muchas palabras pueden comparar, pero felicidades. ¿Qué emociones tienes después de ver a tu equipo campeón por primera vez en tu vida? Han sido más de una docena de años de sufrimiento puro. Creo que la sensación que más ahorita experimentamos los fans del Arsenal es tranquilidad. Creo que ayer el partido contra el Palace fue la primera vez en 22 años que podemos ver un partido sin sentir presión o ansiedad, disfrutar el fútbol, lo cual es un peso sacado de encima. Creo que los últimos 3 años en particular fueron especialmente difíciles. El Arsenal tuvo obviamente un pick con Arsene Wenger, después un poco de... Con esos invencibles. Unos buenos años después tuvieron una final de la Champions que perdieron, tuvieron unos buenos años en segundo lugar y después de ahí todo fue en picada, llegó Unai Emery, se fue Arsene y todo mal, estuvieron a punto del descenso. O sea, nunca quedaron tan abajo, pero parecía, cuando llegó Arteta estaban en 18º lugar después de 3 partidos, estaban jugando pésimo. Arteta out, llega la pandemia, ganan una FA Cup, hasta ahí. Después segundo lugar, y bueno, la gloria, valió la pena el sufrimiento. Y bueno, ahora es seguir trabajando, ¿no? Esperar a la final de la Champions, esperar a que el próximo año el equipo siga en crecimiento. Pero digo, a mi parecer, nada más es una sensación de alivio, es una sensación de felicidad, pues es una clase en resiliencia también, siento, como fanático del Arsenal. Y Claro. es aprender a sufrir para recuperarte. Claro, es esa olla de presión que se despresurizó en el mejor momento previo a una final de Champions League. Así que bueno, claro Sí. que para el Arsenal no ha acabado la temporada. Les queda, no su partido más importante, porque creo que la Premier League tenía más, el Arsenal tenía más hambre de ganar la Premier League que de ganar la Champions. Pero bueno, ahora que ambas son una posibilidad, sin duda que imagino que bueno, llegando como campeones van a llegar de una mejor forma. No, definitivamente, creo que finalmente, pues queríamos ganar una de las dos. Sí, Y ganar obviamente las algo. dos sería increíble. La Carabao y la FA Cup sí se perdieron, estuvo medio feo, pero bueno, no son Claro. tan relevantes para nosotros. La Premier, obviamente, 22 años de espera. La Champions nunca la hemos ganado, así que obviamente también la queremos ganar, pero este año teníamos que salir con un trofeo de esos dos y creo que es misión cumplida. Creo que el trabajo no termina ahí, pero definitivamente, sea lo que sea que suceda el sábado en la final de la Champions contra el PSG, la temporada se cierra con un buen sabor de boca. Claro, Arteta había dicho que eran 5 años de proceso y bueno, fue al sexto, no al quinto, pero igual se hablaba de un proceso. Creo que el proceso se marca ahora más que nunca con un desenlace, digamos, de ese proceso para llegar a ser campeones. Finaliza ese proceso para ser campeones porque ya lo son. Pero bueno, antes de meternos de lleno a lo que es el proyecto del Arsenal y de analizar a fondo qué es lo que sucedió con el Espera, dame un Arsenal. segundo, te voy a interrumpir. Para que vean, por favor. De hoy presumirlo, porque si fuera con mi equipo yo también estaría en las mismas situaciones que tú. Pero bueno, eso, antes de entrar de lleno al proyecto del Arsenal, hablemos un poco de lo que fue la liga en general, ¿no? Vamos primero a mostrar la tabla. Les voy a compartir en pantalla cómo terminaron los puestos de Premier. Por supuesto, Arsenal en primer lugar, segundo City, tercero United y
como tal cual, así, buscándolo en Google, esto es lo que aparece. Pero ahora vamos a hacer un análisis más intenso. Solo antes de pasar a eso, mencionar que West Ham, Burnley y Wolves son los equipos que descienden. Y por primera vez en 3 años, creo que es, no sé, no tengo la cifra exacta, pero por primera vez en años no descienden los mismos equipos que ascendieron la temporada anterior. Creo que es algo que vale la pena mencionar porque esta temporada, como la pasada, cuando grabamos, hemos mencionado que es algo muy cuestionable de la Premier, ¿no? Si verdaderamente ascender tiene algo de sentido o no tiene sentido, si hay una competencia libre, digamos, en donde verdaderamente un equipo que asciende puede marcar la diferencia y por supuesto que esta temporada nos han demostrado eso, ¿no? Pasemos de ver la tabla general a una gráfica que representa un poquito más acerca de cómo se desempeñaron cada uno de los equipos en esta temporada. Ya la pueden ver en pantalla. Y bueno, tenemos cómo es que actuaron los diferentes equipos en base a lo que se esperaba de ellos. O sea, cada uno tenía un cierto número de puntaje que se esperaba y al final terminaron con otro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen, Gabriel? Creo que lo primero que me gustaría resaltar es, y repetir lo que dices, es que esta es una tabla muy competitiva. Lo que me llama la atención de la tabla, que está marcada en rojo, la tabla como quedó, marcado en morado, la tabla como fueron por expected points, basado en los expected goals de los diferentes equipos. Esa es una tabla muy competitiva. Por, por, para empezar, lo que tú dices, el descenso, ¿no? Nuevos equipos descendiendo, a excepción del Burnley, lo cual pues habla de que los equipos que ascendieron estaban mejor preparados o al menos tuvieron la posibilidad de ganar más partidos y de quedarse. Habla de un increíble trabajo por parte de estos equipos, de los jugadores, los entrenadores, las mesas directivas. Creo que por otra parte, los puestos de arriba, sin contar el Arsenal y el City, muy competitivo también, ¿no? O sea, los puestos europeos se definieron en la última jornada. Podemos ver, esta tabla está en orden de no de cómo quedaron, sino de lo que se esperaba. Pero podemos ver, por ejemplo, o sea, los equipos que pasan a Europa League y a Conference League, la definición fue en la última jornada, ¿no? El Sunderland le gana al Chelsea para pasar a la Europa League, el Chelsea se queda fuera, Bournemouth, Brentford, Sunderland, son equipos que, no sé si a mí me decías al principio del año como, creo que estos equipos van a estar peleando por puestos europeos y probablemente uno de ellos hasta esté en la última jornada peleando por Champions, te diría, dudoso, ¿no? Y no, y vemos una tabla súper competitiva, vemos que el Newcastle se queda abajo a pesar de haber peleado en Champions este año y perder contra el Barcelona. Vemos que el Tottenham, que bueno, venía un poco en declive, pues también está peleando por el descenso. Entonces, me gusta que es una Premier League muy competida en general y que no son el tradicional Big Six quedando en el top 6, sino que hay variación en la tabla. Y eso habla de que pues está haciendo un muy buen trabajo por equipos tradicionalmente de media tabla y abajo en reforzarse, en entender tácticas para pelear contra otros equipos, en general manejar mejor a los equipos. Y eso gusta. No sé, Sí, y no sé si tienes algo que agregar a eso. yo solo quería mencionar que algo que también recalca el hecho de que esta Premier fue mucho más competitiva que las anteriores es la diferencia de puntos que existe entre los lugares de la tabla, ¿no? O sea, sin contar los primeros 3 y los últimos 3, casi que todo ese sándwich de en medio está a 1 o 2 partidos de diferencia en puntos. Entonces, se habla de que verdaderamente la repartición de puntos alrededor de los juegos fue más equitativa que en otros años. Y eso hace que también, pues, al llegar a la última jornada, todavía hay equipos que están peleando por puestos importantes, descenso, competencias europeas, que eso, recalca una vez más el hecho de que esta Premier fue mucho más competitiva que las otras, pensando en que también, no sé, cuando era la era de Klopp, que estaba peleando nada más el Liverpool contra el City, Klopp perdió 2 Premier Leagues, una con 92 puntos y otra con 97, perdiendo contra el City. O sea, y ahora el Sí, una primer lugar fue locura. el Arsenal con 85 85. puntos. Entonces, por supuesto, quiere decir que la repartición de puntos estuvo mucho más diversa entre todos los equipos, ¿no? Digamos que equipos que se esperaba que no pudieran ganarle a un equipo sí le ganaron,
y equipos con los que no pensabas que ibas a perder si perdiste, ¿no? Entonces, creo que eso marca mucho también esta competitividad de la que estábamos hablando. Salió este video muy famoso de uno de los dueños de la Premier que decía que tenían un plan de cada 6 años que se pudiera rotar, no sé si lo viste. Era No lo una vi. entrevista que le estaban haciendo y estaba diciendo que tenían un plan para hacer que los campeones de la Premier roten al menos cada 6 años y que la Premier pudiera ser más competitiva. Nunca se habla de profundidad en ese plan y nunca se habla de cuál es verdaderamente, pero parece que en la Premier están metiéndole mucho enfoque a que se pueda tener esta diversidad, a esta competitividad, y como espectador se agradece un montón, la verdad, se disfruta. Sí, definitivamente. Creo que, no sé, se hace más inesperado. O sea, cualquier equipo le puede ganar a otro. O sea, de repente el Wolves le empata al Arsenal, de repente el Bournemouth le empata al City. Cosas que, Bueno, el pues, Bournemouth no, le dio uno no esperaría. el gane al El Arsenal. Bournemouth le gana al Arsenal también. O sea, entonces es algo que gusta ver. Hace que la Premier sea competitiva, hace que pues ningún partido lo puedas dar por sentado, ¿no? No es fácil pelear. Y aunque sea un equipo abajo de la tabla, te va a dar pelea. Claro, y Y con también eso tú. podemos ver un poco también la diferencia a veces en los puntos esperados versus los puntos que realmente lograron los equipos, ¿no? Entonces, esto es basado en las predicciones de expected goals por partido, que expected goals significa la creación de oportunidades, es decir, comparado con el promedio del fútbol, qué tanto una oportunidad creada suele terminar en gol. ¿No? Y Justamente esta, hablando de expected justo, goals, quería compartir esto, que hablando de quién fue la sorpresa, ¿no? De este torneo, más allá de que era muy sorpresa de que el Arsenal por primera vez en 22 años gane un trofeo, la Premier, el Sunderland ascendió como un equipo al que, pues, la mayoría de los, justo salió un video de estos filtros de TikTok, mucha gente de ESPN, de Sky, de BBC, se ponen a grabarse en sus canales y hacen una predicción a inicio de año de cómo va a quedar la Premier, y casi todos ponían al Sunderland descendiendo de nuevo, como vimos que era tendencia en las temporadas pasadas, que todos los que subían volvían a bajar. Y de lo que estás hablando, que son los goles esperados, si nos basáramos en eso, pues el Sunderland es un equipo que debería haber descendido, pero realmente el Sunderland se convirtió en un equipo dando la sorpresa que ahora va a competir en Europa, ¿no? Entonces, volvemos a la competitividad, volvemos a la sorpresa y también a entender que expected goals y expected points, que es lo que estamos hablando en las otras gráficas, no significa la realidad. O sea, es una predicción basada en ciertos criterios que pueden dar atinar de cierta forma una probabilidad, pero eso no significa qué es lo que va a pasar. Y bueno, este ejemplo del Sunderland creo que es el que más lo aclara. No, justo además les recordamos, si no les recomendamos esta página en Twitter, en X, que se llama The XG Philosophy. Si no la siguen, síganla. Les puede dar mucho insight sobre partidos. Pero eso para hablar de la sorpresa. Y ahora pensar en cuál fue la decepción de este torneo. Hay muchas, yo creo, pero yo me animaría a hablar de una primera decepción que fue el Chelsea, ¿no? Un Chelsea que yo lo veía hasta como candidato a ganar la Premier al inicio de la temporada, con un Maresca que venía asentándose, que tenía ideas claras, que viene de la escuela de enseñanza de Pep. Y bueno, de repente Chelsea, como ya nos tiene acostumbrados, hace movimientos, corre a Enzo y terminamos viendo a un Chelsea fuera de competencias europeas, solo van a jugar Premier League, bueno, y FA Cup y Carabao la próxima temporada y ya. Entonces, y no es la primera vez que pasa, no sé si fue la pasada o hace 2, pero pasó lo mismo, que no tuvieron competencias europeas. Entonces el Chelsea pareciera que tiene bastantes problemas, sobre todo organizacionales, y yo creería que con la plantilla que tienen es una gran decepción de este torneo. No sé si estás de acuerdo. sí, a ver, definitivamente. O sea, vienen de ganar el Mundial de Clubes, ganar la Conference League, pasar a Champions. Eso Maresca haciendo un bastante buen trabajo. Un equipo súper joven, invirtiéndole billones de dólares. Y es la misma historia que pasó con Thomas Tuchel hace unos años, ¿no?
alguna pelea entre el entrenador y la mesa directiva y lo corren, y entonces un retroceso total. Es el Chelsea que después de correr a Tuchel empezó a quedar otra vez que fue era el 10º lugar perpetuo, ¿no? O sea, sin importar si ganaran o perdieran, quedaban en 10º lugar. Gastaban muchísimo dinero y nada. Y esta vez ahora hasta tienen un transfer ban para el próximo año Sí. por violar algunas de las reglas. Entonces, sí, para mí una terrible excepción el Chelsea. O sea, había gente que los ponía para ganar la Premier League. Yo no sé si tanto, pero para pasar a puestos de europeos, definitivamente. Y se van sin nada. Pasaron a la FA Cup a la final, la perdieron. La Champions lo destruyó el PSG. Entonces, sí, corrieron a 2 entrenadores a lo largo de la temporada. Se vio cero progreso. Su capitán Enzo haciendo comentarios sé que se quiere del club, problemas en el vestidor, problemas con el entrenador. Mal. Ahora digo, vendrá Xavi Alonso el próximo año y a lo mejor es una historia diferente, pero ni siquiera Palmer, que fue brillante el año previo, ahora ni siquiera está convocado al Mundial. Sí, Eso te habla de lo mala temporada que fue para el Chelsea. totalmente. Totalmente. Creo que lo mejor del Chelsea fue Joao Pedro, que tampoco está convocado al Mundial. Y que hizo, creo que un poco más de 20 aportaciones de gol entre Sí, goles a y lo mejor debió haber asistencias. sido convocado al Mundial. Sí, antes que Luis Enrique del Zenit. Pero bueno, estamos hablando de la Premier, no del Mundial. Sí, pero a lo que voy es que, y a lo que vas tú también, es que poco que destacar para el Chelsea este año. Muy Sí, mal, en general, muchas tarjetas rojas, muchos problemas disciplinarios. En general, un equipo que nunca se vio en buena forma. totalmente. Creo que sí. O sea, no veo la tabla y me pongo a ver si hay algún otro equipo de excepción. Y creo que algo que podríamos mencionar también como decepción es el Crystal Palace, que pierde a Oliver Glasner. Ayer fue su último partido. Oliver, que bueno, les dio un título Sí, contra el City, ¿no? Una final súper importante. No recuerdo qué fue FA Cup. fue FA Cup, sí, enorme. El año pasado le ganan una final de FA Cup al Manchester City, levantan un trofeo, sus fans viendo eso, o sea, la verdad que venían con un empuje muy fuerte el Crystal Palace y lo mencionábamos como uno de los candidatos a llegar a Europa League y bueno, terminan Mira, en un... todavía pueden ganar la Conference League y llegar a Europa League. Es verdad, o sea, se ganaron su puesto europeo y están en una final europea, entonces digamos que tienen mérito, pero en Premier, quedar en el Sí, en o sea, Premier. en 15 lugar, en el 15º lugar de la tabla, no es a lo que nos tenían acostumbrados. Y No, y bueno, más yo con el sé comienzo que que tuvieron. Empezaron invictos los primeros partidos. sí, Se tuvieron un muy veían buen muy bien. comienzo. Al final también empezaron a suceder cosas con Mateta, que se lesionó, pero que se iba a ir y que no se Sí, fue. perdieron a Mark Y Kay, que se fue perdieron a al City a media Marque. temporada, era su capitán. Ese se les fue. O sea, sí, difícil, Sí, difícil. o sea, digamos que le hicieron una operación a corazón abierto a la mitad de la temporada al Palace y obviamente eso les afectó al final, pero Pero 15º lugar, sí, de acuerdo. 15º lugar es mucho, o sea, es mucho. Arriba de ellos está el Leeds, el Everton, el Fulham. No sé, son equipos que nos tenían acostumbrados a estar más abajo y que ahora terminaron arriba del Palace, ¿no? Sí. Entonces, pues se entiende un poco más la declive del Palace, pero para mí no deja de ser una decepción, sobre todo en la última temporada de Glasner, que le aportó mucho al club y bueno, se va, digamos, todavía con la posibilidad de ganar una final europea que los clasificaría a torneos europeos, pero bueno, veamos en qué termina eso. Eso para mí serían las decepciones y como una sorpresa antes de pasar a hacer un análisis ya más profundo de lo que es el Arsenal esta temporada, solo hablar, yo sí mencionaría al United como una sorpresa. O sea, sobre todo después de lo que estaba sucediendo en cuanto a que estaba Amorim se va, ponen a Carrick, y yo no me imaginaba que Carrick iba a ganar tantos juegos seguidos cuando lo pusieron. Creo que esa es la verdadera sorpresa para mí, ¿no? Que cuando se fue a Morim, el United fue capaz de organizarse y terminar en tercer lugar, ganándole y compitiéndole a todos los equipos de la Premier. Y bueno, felicitando al señor que tengo atrás de mí, señor Bruno Fernández, yo lo amo mucho, aunque usted no me conozca, y felicitarlo por romper el récord de asistencias, por supuesto, claro, también. No sé si tú lo ves de la misma forma, obviamente, yo soy aquí el fan del United, no tú, pero
para mí es una mega sorpresa que el United haya terminado como terminó la temporada. Sí, para todos, obviamente. O sea, empezaron la temporada de forma paupérrima y de repente, desde que llegó Carrick, el equipo que más puntos hizo, o sea, le ganó al Arsenal, le ganó al City. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Algo cambió en el club mentalmente, porque el roster era el mismo, Sí. mental y Dorgu tácticamente. se volvió Dorguniño, o sea. Todos empezaron a jugar mucho mejor. Algo les hacía a Morim que los hacía jugar mal, no lo sé. Y tácticamente, mentalmente, emocionalmente, no lo sé exactamente, pero sí, que el United acaba en tercer lugar y de tal forma, la verdad Es es eso, que es jugando bien. O sea, sorpresivo. reclasificando a Sí, Champions y pensando que pueden competir en Champions con la plantilla actual. Pensando en que sí, falta un bastante mundial bien. y. Y pues que se haya quedado Carrick para el futuro, ¿no? O sea, normalmente cuando llegó Claro. Carrick, todos dijeron, bueno, va a ser interino por 6 meses en lo que llega Luis Enrique o, o Xavi Alonso, y yo qué sé, alguien de los que está disponibles, y de repente, no, ni lo están pensando. La gente quiere que se quede Carrick, el club quiere que se quede Carrick y se va a quedar. Sí, los Eh, jugadores y todo, es Casemiro. Qué bueno, ni modo. la verdad hizo un muy buen trabajo y sí, sí, muy, muy bien. Obviamente Bruno Fernández, pues casi rompe Jugador el del récord de año de Premier League. asistencias, porque ese último gol no fue. ¿Para qué te Pero cuento cosas? Ya no sé ni para qué te me cuento tenías cosas. que decir, y obviamente lo iba a Después del soltar, pero capítulo te tenía que contar. no, pero muy bien. La verdad es que en general se armaron como una plantilla y habrá que ver si esto es sostenible. O sea, muchos de los partidos, yo lo dije hace unos meses, pero El United no compitió otras competencias, tuvo un ritmo claro, fue el más equipo que menos bajo. partidos jugó. O sea, perdió el primer partido de la Carabao, el primer partido de la FA Cup. Jugaron literalmente la menor cantidad de partidos que Sí, pudieron haber jugado en el creo que año. fueron 42, 44, o sea, 40. 40. 38 de Premier, uno de Carabao, uno de FA Cup. Eso fue. Nada. Sí, sí, o Nada, sea, nada. Entonces, muy eso aplaudible que Luke Shaw no se lesionó, pero es porque solo jugó los 38 partidos de Premier. sí. Y ni siquiera jugó todos. Entonces, No, creo sí que jugó hay, todos, jugó los 38 como pero titular. no jugó de titular todos. Sí, 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 38. ¿Titular todos, Luke Shaw? Luke Shaw, titular, 38. ¿En serio? No Sí, sabía. muy cabrón, muy cabrón. Sobre todo después de todo lo lesionado que estaba Sí, muy bien, muy y bien. lo mucho que le estaba pasando, sí. No sabía que Eh, había jugado los 38. sí, Y no está sí. convocado al Mundial. No está convocado al Mundial. Prefirieron llevar a Spence, casi Sí, descendido del Tottenham, que es ya. muy rápido, pero, pero prefirieron llevarlo a él. Y Es por supuesto como... que otra decepción es Tottenham, ¿eh? No lo Sí, habíamos bueno, dicho. bueno. Pero creo que hay decepciones que podemos obviar, como el Tottenham, el West Ham, el Wolves y el Burnley, Pero ¿no? O tampoco es sea, que el Tottenham tenga la plantilla para estar peleando el descenso en la Premier. no, es una decepción total. A ver, O sea, no yo estoy diciendo entiendo que las no es una decepción. lesiones. Siento que ni siquiera vale la pena mencionarlo porque es obvio que fue una decepción. O sea, como que fue Sí, terrible. O sea, que el Tottenham quede en lugar número 17 de la tabla y esté a esto del descenso, o sea, un paradón de 15. Kinski en el minuto 90. O sea, es como, es, Sí, o sea, no sé, impensable. muy, O sea, muy, no, muy Spursy. Spurs sí. O sea, no tenían la plantilla para estar ahí. A lo mejor no tenían la plantilla para pelear por la No. Champions, pero La sorpresa de decepción que sí me llevé con el Tottenham fue Frank, porque Frank tenía Frank fue un un increíble entrenador con muy ese buen equipo, ¿eh? trabajo de Premier, muy buen Sí. trabajo de Premier con el Brentford. De repente llega a, bueno, sacando a Mbeumo, sacando a Visa, sacando a, Ivan ¿cómo se llama el Toney, que llegó a las, Norgard. ajá, Norgard? O Un sea, equipazo. un equipazo y tú dices, bueno, es un entrenador que sabe de Premier, es un entrenador que va a llegar a un equipo con más presupuesto, ¿no? Como que tiene sentido que Frank pues, no gane la Premier, pero que no tenga esa situación. Y esa sí fue una Pésimo. decepción para mí, ver a Frank con esa cara de derrotado, con esa salida tan fea de un club que, pues, bueno, venía de otro lugar en donde estaba haciendo las cosas muy bien. Sí, Eso sí. sí, error irse al Tottenham. Sí, y bueno, ahora sí pasemos A lo a que lo todos que queremos sería, escuchar. si con todos te refieres a ti, claro. Eh, pues sí, el Arsenal campeón de esta temporada de Premier League, se coronan como campeones por primera vez en 22 años, después de 6 años también de un proceso de construcción, eh, y bueno, por supuesto que estás muy contento y yo lo puedo entender.
Hasta eso, yo estoy contento por ti también. Ayudaría un poco que no seas tan, ¿cuál es la palabra? Rompebolas con tu celebración. Pero no, de verdad estoy contento por ti porque el Arsenal lleva mucho tiempo queriendo lograrlo y ya se estaba haciendo el chiste de Bottle, ¿no? De que todos los años la desperdiciaban, eran ya las últimas tres temporadas, era tenerlos en primer lugar, verlos en primer lugar, aguantar en primer lugar, llega abril y todo se va, ¿no? O sea, Y entonces, esta fue igual, y gracias a Dios, casi, el esta fue City casi igual, esta fue casi empató contra igual, el Everton, o sea, sí, pero esta estuvo a esto de ser igual, sí, no fue tan fácil como debía haber sido. no, para nada. La verdad es que si el City hubiera querido ganar, pudieron haberlo hecho, ¿no? Digamos que tuvieron la oportunidad de sí arrebatarles la liga, pero tampoco quisieron. Y bueno, el Arsenal termina siendo campeón después de 6 años de proceso y después de ver, digamos, no solo el achievement, el logro, también la forma en la que sucedió, más allá de sensaciones, sino también como, ¿qué ves tú en este proceso? ¿Cómo es que se llegó a poder estar en esta temporada hablando de que Arsenal es campeón? Sí, obviamente creo que hemos hablado mucho de esto a lo largo de las temporadas en el programa. Creo que es un increíble trabajo de los dueños del club, de la familia Kroenke, que son excelentes manejando equipos. O sea, ya ganaron la Premier con el Arsenal, ganaron con los Rams el Super Bowl, ganaron con el Avalanche la serie, la Stanley Cup, ganaron contra los Nuggets, la NBA, que pues, no son equipos que tradicionalmente no siempre ganan. Entonces, es un increíble trabajo en general, all around, en todos los deportes, que requirió una inversión muy significativa de billones de dólares. Creo que es un gran Y trabajo de una Arteta inversión a lo acertada. largo y acertada, y también errores, ¿no? O sea, empezaron gastando en Nico Pepe por, no sé, el transfer más caro del Arsenal y nada. Tuvieron que correr a Edu, bueno, o sea, se fue, pero no muy bien. O sea, entonces muchas cosas bien y mal, como en cualquier proceso. Creo que me gustaría recalcar algunas cosas. Uno, excelente, ya lo dije, excelente trabajo de los dueños como en general en los deportes y pues particularmente en el Arsenal. Creo que excelente trabajo de Arteta y creo que más allá de eso, creo que es un ejercicio de paciencia. O sea, creo que es extremadamente difícil en la época actual que vivimos del fútbol ser paciente 6 años con un entrenador. Y de la forma en la que fueron Y pacientes de con la, Arteta. es, ok, primera temporada era todo el mundo quería Arteta out. Sabes que un año más. Segunda temporada, ok, mejor, lo vamos a dejar. Y después, tercer lugar, perdón, segundo lugar. Es como, ¿será la persona Está indicada? ahí, pero no está ahí. Tiene lo que se necesita para ganar y este abril perdió todos sus partidos. Y es como, ya, se tiene que ir. O sea, los fans del Arsenal cuando perdieron contra el City fue, no hay forma. Creo que es un ejercicio en paciencia, en cómo superar barreras mentales muy fuertes. Yo Arteta tengo nunca unos ganó la mensajes Premier. tuyos de Arteta que no estaría tan padre que los enseñe. No, Arteta hizo las muy, es frustrante porque cuando parecía que tenían todo, 4 años seguidos empezaron a fallar. Eh, y entonces te pones a cuestionar si tienen lo que se necesita. Y al final, ok, sí, o sea, ganaron la Premier, a lo mejor no es el fútbol más vistoso, pero es un fútbol efectivo, muchos cambios de estilo, mucha inversión de dinero, pero creo que al final es eso, creo que al final es paciencia, al final es el bloqueo de las barreras mentales, creo que eso es lo más importante, es cómo desbloquearlas, cómo brincarlas, porque demasiado difícil, ¿no? O sea, hace 3 años, ok, el Arsenal era un equipo muy joven, era un equipo que no tenía nada de experiencia, ¿no? Entonces empataron contra el Liverpool, contra el West Ham, contra el Southampton, se acabó la Premier. Años después, una racha impresionante de 6 meses, perdieron un partido, se acabó la Premier, ¿no? Porque el City también tuvo una racha. El año pasado, nada. Y este año, como parecía que estaban en declive después de empezar muy bien. Entonces, sí, es saber adaptarte, es paciencia, es cómo construir un equipo desde cero y mis respetos a cómo lograron de un equipo que estaba en la decadencia, que no nos gustaba ni ver porque era pues, verlos perder todos los partidos, jugar a nada, pasar a ser campeones de la Premier, ¿no? Es una lección en cómo construir el equipo, me parece, creo que esa es la primera reflexión, ¿no? Es todo eso. El reconocimiento al proceso. Es
difícil confiar en el proceso. Y otra vez, en esta época de los deportes, tú quieres resultados inmediatos, ¿no? O sea, lo vemos con cuántos clubes les dan 6 meses y es como, bueno, ¿sabes qué? No estás cumpliendo, adiós. Sí, Porque bueno, en pues, al general final, dentro y fuera de los deportes, o sea, vivimos en la época de la sí. inmediatez. Entonces es difícil y no es fácil de replicar. O sea, siento que muy difícil depositar tu confianza en alguien que no necesariamente te está trayendo los resultados, a pesar de que su plan sea traer los resultados eventualmente, ¿no? Y Claro, sí, y siento que que se se los vio traiga. progreso en el Arsenal, o sea, creo que siento que se ha visto progreso, para bien y mal, pero en general progreso de cómo empezó a cómo es ahorita. Es un equipo mucho más construido, es un proyecto completamente consolidado. Creo que la otra cosa relevante aquí es que eh, y lo leí en un artículo muy interesante de New York Times y el Athletic, que hablaba de justo todo este proceso, de cómo Arteta desde el día uno dijo, mira, nosotros tenemos esta ventana en la que vamos a ganar la Premier, y la ventana creo que era como 2023 a 2027, una cosa así. Entonces les garantizo que vamos a ganar la Premier en estos años y vamos a hacer estos siguientes pasos y voy a construir un plan. Y siguió los pasos del plan y obviamente hubo setbacks, obviamente hubo retrocesos, pero también al final los pasos se iban cumpliendo y como fanático No, es lo muy logró. frustrante escuchar que quedando en segundo lugar, que te diga, bueno, es que esto es parte del proceso, ¿no? Pues queremos ganar, Sí, pero y no bueno, quedando en segundo lugar solo una vez. sí, 3 veces. Exacto. La primera vez fue como, bueno, decepcionante. La segunda vez es como, no es posible. La tercera vez es como, no, ya, Es la vencida. no podemos seguir esperando. Pero creo que aquí también la parte es que este es un equipo que llevaba 22 años sin ganar, que la gente no quería ir al equipo porque estaban pésimos. O sea, lo agarró en una época en la que ni siquiera estaban pasando Europa, o sea, solo Europa League, no Champions. Entonces, no es fácil pasar de ser un equipo de media tabla o un equipo que está solo en Europa League a ganar la Premier, ¿no? Y eso lo vemos. ¿A cuántos equipos han ganado la Premier en los últimos 10 años? Sí, tres, 4. cuatro. Y el Leicester City ahora está en la tercera división de Inglaterra. Sí, Entonces, es cómo construir un proyecto sostenible, cómo construir un proyecto desde cero y cómo ejecutarlo. Creo que es mucho de eso. Y creo que también, otra vez, otra de las cosas que me llevo es que, pues, cómo evoluciona esto futuro, ¿no? Sin importar lo que suceda el sábado en la final de la Champions, es el próximo año pueden volver a ganar la Premier, pueden convertirse en una dinastía. ¿Cómo van a adaptar su juego? O sea, se vieron frágiles en momentos ofensivamente. O sea, la ofensiva del Arsenal no fue top. La defensiva fue la mejor del mundo, pero la ofensiva fue no la mejor de la justo, Premier ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos el próximo año pues seguir progresando este proyecto y no estancarse? Porque los demás equipos se van a reforzar también para poder ganar la Premier. Entonces, claro. ¿cómo no conformarte? No sé. Sí, ahora Dije mucho. ya acabó ese plan, esa ventana, ya acabó, o sea, se Ujú. consolidó más que acabar, se consolidó, ¿no? Se llegó. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿No? Como, ¿cuál es Exacto. el próximo plan? Porque ahora toca hacer un nuevo plan. Ya terminó el otro plan. Y justo lo que estabas diciendo, esta parte de la forma de juego, más allá de set pieces, la crítica, o sea, más allá de eso, te quiero enseñar números, que es lo que te dije que te quería enseñar, que no te enseñé Ujú. antes de empezar. Y yo vi esto de SofaScore, es nuestros amigos íntimos de SofaScore, publicaron esto en Instagram, y no sé si lo alcanzas a ver muy bien, pero bueno, básicamente es desde la temporada 2015-16 hasta la 25-26, que es la de ahora, todos los rankings de todos los equipos campeones, o sea, las calificaciones de todos los jugadores, de todos los partidos, de todas las jornadas, en overall, o sea, en juntados, y los ponen aquí en una misma tabla, ¿no? Entonces, podemos ver, déjenme le hago un poquito zoom para que se pueda ver mejor. Creo que aquí lo ves mejor. Sí, se ve No se va a mejor. ver completa, pero se ve mucho mejor, ¿no? Y Sí, sí. y vemos que esta temporada, o sea, todos están en verde excepto el Arsenal y el Inter en esta temporada. Entonces, yo me quedé muy sorprendido cuando el Arsenal ya se consolidó como campeón porque algo entró en mi cabeza que yo dije, tienen la defensa de élite, o sea, todos quieren tener la defensa que tiene el Arsenal, el portero, los centrales, los laterales, todos quieren tener esa defensa sin duda.
Pero cuando te pones a ver la delantera, dices, no tienen, y esto es algo que te he dicho, no tienen ningún delantero de élite. O sea, Saka lo venía haciendo muy bien, pero esta temporada fue peor. No tiene ningún delantero de élite que sea Olise, Kane, Dembélé, Duel, Lamine Yamal. O sea, no tienen ningún nombre que sea una superestrella en el mundo del fútbol. Sin embargo, igual eso los llevó a ser campeones, ¿no? O sea, no estoy criticando, estoy asombrándome de cómo es que lograron eso por más de que no tienen esas herramientas en su equipo. O sea, igual tienen la rotación y tienen a gente muy capaz, no estoy demeritando a los jugadores, pero no tienen ese nombre de superestrella. Entonces, te pones, o sea, bueno, al menos a mí me hizo reflexionar mucho sobre lo que es el fútbol hoy en día y cómo es que te puedes, o sea, más allá de jugar un fútbol bonito, si lo que quieres es ganar, tal vez lo puedes hacer de otra forma, ¿no? O sea, no lo hablábamos, hay muchos partidos al final de la temporada del Arsenal que se ganan 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, o sea, que es lo mínimo indispensable para ganar, pero a fin de cuentas ganas, ¿no? O sea, a fin de cuentas llegas y eres campeón de la Premier y pues ¿quién no quiere ser campeón de la Premier, no? O sea, todos quisieran haberlo logrado. Entonces, nada, yo quería entrar un poquito en esa reflexión y ver qué piensas tú sobre esto, porque lo hemos hablado, pero bueno, el que ve todos los partidos del Arsenal como fan eres tú. Entonces, no sé, verlos ganar, obviamente es lindo, pero pensando en ahora esta nueva etapa, este nuevo plan, este nuevo futuro que viene del Arsenal ya como campeones, que ahora más que buscar el título les toca defenderlo, ¿cómo es que esto puede seguir adelante? Si es que esto es sostenible, más allá de que si funciona o no funciona, porque funciona, son campeones, pero si es sostenible, si es algo que vale la pena seguir manejando de la misma forma. Eso me cuestiona. Sí, es un excelente punto. O sea, creo que definitivamente el Arsenal no es el equipo más vistoso. Creo que te has de cuestionar un poco de qué es lo que consideramos buen fútbol y qué no. O sea, es un equipo que gana 1-0, pero pues los 3 puntos te los llevas si ganas 1-0 o si ganas 5-0. Si ves el partido del Bayern contra el PSG en la semifinal de la Champions, es un buenísimo partido, ¿no? O sea, meten 9 goles Entretenido. y lo que sea. Es entretenido, pero el Arsenal lo puede ganar 1-0 y gana 1-0 y es el equipo que más partidos ha tenido en una temporada sin conceder un tiro a puerta. Es algo impresionante. Sí, a lo mejor no van a meter 5 goles, pero no les van a meter un gol, no van a tener ni siquiera una llegada, Claro, ¿no? Y pensando en que eso, esta frase de la mejor defensa es el ataque, pues aquí estás poniéndole un extintor a eso, ¿no? O sea, sí, literalmente. Y se ve un poco frágil o sea, el equipo ofensivamente, pero defensivamente son súper sólidos. Creo que eso es uno. Creo que dos, estas métricas, pues utilizan, o sea, son muchísimas métricas. Creo que los puntajes se basan de sí, cada bueno, posición esto en más de es 100 métricas. Y sí, a lo mejor es por la forma en la que juega el Arsenal. Y creo que hay un factor mental súper importante. Creo que eso va a cambiar el próximo año. Me gustaría pensar que eso va a cambiar el próximo año. Creo que uno, necesitan reforzarse en la ofensiva, definitivamente. Creo que necesitan mejor left winger, necesitan mejores medios ofensivos, porque Odegaard tuvo una mala temporada y creo que Trossard y Martinelli, por más que sean buenos, no son lo suficiente. Y sí. Saka no tuvo el mejor año, pero bueno, Saka es un increíble jugador y creo que tuvo muchas lesiones, pero si se mantiene sano puede recuperar el nivel, solo por su calidad. Y Gyökeres creo que si se Llegó a ser mantiene va a campeón, o sea, explotar. Y al fin, la segunda mitad de la temporada fue muy buena, la primera fue muy mala. Entonces, necesitan refuerzos en el ataque seguro. O sea, creo que no es difícil sostener un equipo que mete tantos goles de set pieces y que queda tan poco ofensivamente. Pero creo que hay un factor mental súper importante. O sea, tú ves al Arsenal cuando juegan sin tantos nervios y te clavan 6 goles sin conceder uno. Pero creo que la historia, o sea, creo que hay un factor en la cabeza de barreras y de fantasmas súper importante, ¿no? Porque hace 2 años eh, el Arsenal tuvo una racha de 6 meses post-Dubai en la que estaban metiendo 5 goles por partido, clean sheets 95% de los partidos, concedieron como un gol, o sea, algo absurdo y perdieron la Premier. sí. Entonces creo que es un cambio de mentalidad. ¿Saben qué? No necesitamos meter 6 goles por partido, necesitamos ganar los partidos. Punto. Sea lo que sea que tengamos que hacer para ganar. Y la forma más efectiva es cosas que podemos entrenar consistentemente y meter goles así. Y entonces los nervios ahí no nos pegan, ¿no? O sea, es mucho más fácil cuando lo tienes tan entrenado a, ¿sabes qué? Vamos a ser creativos. Y eso puede ser muy criticado, o sea, no digo que no, pero creo que ese es el pragmatismo que buscó Arteta para ganar la Premier.
en vez del Sí. juego fluido y entretenido que tienen otros equipos de los que mostraste, ¿no? Que ganaron las ligas. Sí, comparándolo un Creo poco que con lo que es acaba y yo voy. sí, o sea, creo que me gustaría el próximo año regresar al fútbol fluido que tiene el Arsenal, que tuvo hace 2, 3 años, sin los nervios de que ya no tienen la presión de que no han ganado en 22 años, ¿no? O sea, ya es un equipo que ya es campeón de Sí, la hace una Premier y ahora diferencia muy pueden grande. empezar a jugar bien. Y creo que mentalmente va a ser súper importante y creo que también necesitan invertir en mejor ataque. Creo que esos son Sí. los puntos. O sea, ya se No, probaron a ellos mismos que lo exacto, podían hacer, ¿no? Ya no tienen ya no arrastran ese peso, ya no es los demonios, los fantasmas de no vamos a poder, no exacto. vamos a poder, no vamos a poder, sino que ya pudimos. Y eso sí, sí creo que cambia mucho. Creo que va a influir. O sea, yo lo sentí, el momento que ganaron la Premier fue como, vamos a ver un Arsenal completamente diferente después de esto. O sea, va a ser un equipo que va a jugar con menos nervios en general. Se sienten los nervios. Solo ves la cara de Arteta en el banquillo cuando están Sí, 1-0 ganándole al Burnley o yo qué sé. O sea, te da estrés solo de ver su cara. ¿Cómo ese sí. estrés se transmite a los jugadores? Ese No, bueno, estrés es eso demasiado difícil. se Se siente siente más allá el de estadio está callado, todos ansiosos, mordiéndose las uñas, y todo empieza desde Arteta. Creo que porque él tenía toda la presión y porque él estaba su trabajo en la línea. Creo que el próximo año y él espero. sabía que si no ganaba se iba. Sí, entonces no sé, esa es la esperanza. Tendremos que ver si es cierto o no. Creo que sí, definitivamente gustaría ver un fútbol más vistoso y un fútbol menos nervioso en general. Sí, creo que la palabra del fútbol que tiene Arsenal es un juego controlador, ¿no? Es controlar al rival, sofocándolo, pero a diferencia de lo que hace Pep, que Pep lo hace con posesión, que el Arsenal también tiene posesión, pero el Arsenal lo hace con, no sé si la palabra es agresividad o fuerza, o sea, como lo hace con fuerza. El Arsenal como que Es muy físico, estoy de te acuerdo. sofoca con fuerza, o sea, peleas Ujú. contra alguien y vas a perder, y aunque enseñes las nalgas, vas a perder. Y peleas por un balón en la ofensiva y lo vas a tener que pelear hasta la raya, porque el del Arsenal no va a dejar de pelear. O sea, creo que eso, o sea, más allá de ser un juego muy táctico y muy de formación y muy organizado, que igual era organizado, pero no principalmente organizado, era un juego muy sofocador en cuanto a fuerza, o sea, era oprimir al rival hasta en lo mental también, ¿no? O sea, creo que el Arsenal sí, sí se lleva eso. Por ejemplo, a Bruno Fernández en temporadas pasadas se le hablaba mucho de que era muy llorón, ¿no? De que se quejaba mucho y que era muy llorón. Esta temporada creo que le bajó bastante, pero era algo que, o sea, le daba muchas cosas al United que a los rivales no les gustaba. Y yo lo veo ahora esta temporada con Gabriel, ¿no? Gabriel Magaláes es un defensa que esa falta muy polémica contra Tottenham que lo empuja, creo que fue Solanke o Richarlison, no sé, lo empuja y él se avienta y entonces como que marcan la falta, pues hasta en eso ganaban, ¿me entiendes? Como hasta en el juego en cancha de toma de decisiones ganaba el Arsenal, o sea, se vuelve un tema de maña también y creo que el Arsenal tuvo esto y si definiera el estilo de juego del Arsenal lo haría eso, como que es muy opresor el juego del Arsenal en esta temporada. No sé qué pasa en la próxima, ya veremos qué planea Arteta y qué pasa. Tenemos un mundial en medio y un mercado de transferencias, pero, pero creo que eso para resumir un poco todo lo que fue la temporada del Arsenal este año, ¿no? O sea, criticable para algunos hasta hablan de que fue un robo y que les regalaron cosas porque no les marcaron rojas y no sé qué, sea como sea, son campeones, el mérito es de ellos, lo llevaban buscando mucho tiempo, lo lograron y bueno, creo que más allá, o sea, se pueden decir muchas cosas, pero los que levantaron el trofeo son ellos y yo creo de forma merecida, la verdad. Mira, el Arsenal Entonces, estuvo en el primer lugar de la tabla desde la semana 7. No cayó. meh, o 31 sea, semanas seguidas en el número 1. no, muy Habla de espectacular. consistencia, eso es lo que necesitaban, consistencia. Sí, muy Y estuvieron espectacular. cerca de perderla, pero creo que al final, No, pues, lo se lograron y de demostró, es un forma proceso de, excepcional. No de excepcional, pero 10 casi. meses. Sí, Sí, al final podrás ser criticado y hay críticas y hay cosas sí. que mejorar. Y lo he Creo dicho que en otros episodios, pero para mí es más difícil darle la vuelta a un club que está en el hoyo y llevarlo a competir que ganar la Premier. Para mí. O sea, para mí es mucho más levantar peso, cambiar una situación de un club que está en la lona, que no creen que pueden,
que no se organizan, que son malos, que son el hazmerreír de la liga, llevarlos a pensar que pueden ganar y estar en segundo lugar durante 3 temporadas seguidas hasta conseguirlo, que el hecho de solo tomarlo y conseguirlo. O sea, Eso es lo que hizo Arteta. Es sí, la sí, sí. diferencia de Slot. No es quitarle mérito a Slot, pero Slot lo que hizo fue No, agarrar un pues, equipo que es estaba malísimo. a esto. O sea, pero el año que ganó la Premier fue Liverpool, fue el mejor No la equipo. ganó él, la ganó el fantasma de Klopp. Pero es literal, es que era el fantasma de Klopp. Lo agarró Sí. Slot, un equipo que estuvo a esto de ganar la Premier el año de antes y que llevaba peleando años por la Premier. Sí, era un Ganó equipo ya una, armado era un y equipo perfectamente armado tácticamente, con muy buen roster. Klopp se fue porque ya era su momento, lo agarró ese mismo equipo prácticamente sin cambios, los llevó a la línea, al cambio, hizo algunos ajustes. sí, Muy diferente eso a agarrar un equipo que está en el hoyo y llevarlo a este punto, estoy de acuerdo. Pero creo que totalmente. también la diferencia de eso es que Slot lo pudo hacer en el primer año y Arteta le tomó 6 años, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, No, no, total, y tuvo el apoyo, o sea, son situaciones completamente diferentes, sí, pero el logro de que no solo para los jugadores y para la gente del club, sino que todo el mundo voltee a ver al Arsenal y diga, uy, qué miedo jugar contra el Arsenal, a burlarte de él, es mucho más difícil que ganar una Premier, o sea, para mí lograr eso, o sea, cambiar la percepción de todo el mundo y de los mismos personas del club frente a quienes somos, está mucho más cabrón que ganar la Premier. sí, y yo creo otra parte ya para culminar con esta parte es otro punto esencial ahí es, y me gustaría creer es que Arteta su plan no es ganar la Premier 2026 e irse. Arteta de su plan, voy a crear un equipo para que esté siempre peleando en la cima, Claro, él para que quiere sea el ser Arsenal que la un gente quiere Wenger, ver. un Ferguson, o sea, él se quiere Sí, entrenador no, insignia. no un equipo que llega y sabes que voy a ganar la Premier un año y me voy a ir como, pues no sé, muchas veces en otros deportes se hace como vamos a planear para ganar una serie mundial en 2014 y nos vamos después de eso porque pues no, este es crear un equipo que pueda sostenerse en la cima y ganar todo por muchos años. Y no sé si lo van a poder hacer o no, pero estoy seguro que ese es el plan. Por lo Eh, pronto, felicitar, aplaudir lo que se hizo este año y nada, esperar a ver qué va a pasar con el Mundial porque es lo que sigue. Bueno, no, la Champions primero la Champions y luego el Mundial. y después el Mundial. Y, y bueno, en otros temas, hablando de cosas que aplaudir este año, nos gustaría, como es tradición, para cerrar la temporada, presentar nuestro 11 ideal de jugadores de la Premier que nosotros consideramos merecen una posición titular en el mejor equipo de la temporada. Entonces, sin mucho más, vamos a utilizar esta plataforma y hacer en vivo lo que nosotros creemos que es el mejor 11 de la Premier. No me refiero al 11 que jugó Arsenal contra Burnley, me refiero al mejor 11 de diferentes equipos. Entonces, vamos a utilizar una formación convencional, un 4-3-3, que es una formación que utilizan en la mayoría de los equipos y que es mucho más fácil y versátil para analizar. Entonces, si te parece, comenzamos. Por supuesto que sí, creo que, bueno, indiscutible, hemos elogiado la defensa del Arsenal todo este análisis, así que por supuesto que David Raya y Sí, los dos sin duda, David centrales del Raya. Arsenal Sí, me Raya tuvo un parecería... temporadón. 19 clean sheets, la mitad de los partidos. Es una locura. Estoy de acuerdo, Gabriel. Gabriel mejor que Saliba este año. mucho mejor. También porque fue más ofensivo. Sí, y en general no sé, se ¿Por le qué ve no me mejor. aparece? No sé. Ve. Hmm. No. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Ahí está Gabriel. Qué raro. Rarísimo. Bueno, Bueno, Gabriel y Saliba como centrales. los cambiaría de lado nada más, pero sí. Bueno, bueno. No importa. Sí, yo Laterales. me voy con Timber, la verdad. Timmer me gustó, pero en los últimos 3 meses estuvo lesionado. Sí, Lo pero cual me complica un poco ¿sientes la que un decisión. lateral derecho más consistente que él? O sea, fue excelente cuando O jugó, sea, todos pero los juegos que jugó fue impresionante. sí, Timber. Para mí, Jugó Timber es el mejor lateral 30 de los derecho de la 38. liga, pero sí, bueno, 30 de los 38 es suficiente.
O sea, es que no sé si fueron 30, me inventé. Pero Es que si las no, ¿quién? lesiones. O sea, si no, ¿a quién pones? Sí, no hay mucho más, porque también está Muñoz, que al principio del año dijimos que Muñoz podía ser una sorpresa, pero también estuvo lesionado, entre Sí, lesionado y fuera sí, un tuvo rato. muchos temas de disciplina también. Sí, sí, me gusta Timber, estoy de acuerdo. O sea, Creo que solo Timber más por las lesiones. es el derecho, 100%. Y en el izquierdo, yo no colocaría ahí sí una persona del Arsenal, yo No, colocaría ni yo. a Nico Riley del City. O'Reilly o Eh, Truffert, el del Bournemouth. Truffert, qué temporadón. mira, cualquiera de los dos, O'Reilly o Creo que Truffert, creo que, O'Reilly es el mejor jugador joven de la o liga sea, es que también. eso, o sea, Metió creo goles, que sí, pero es que fue Truffert, más consistente, bueno, no sé si fue más consistente, no, fue muy pero bien. Me parece bien también elegir a O'Reilly. No tengo crítica. O sea, temporadón. Se ganó su convocatoria a la selección, va a ser probablemente titular en Inglaterra. sí, no, y la verdad Muy bien. que, bueno, mostró mucha seguridad, ayudó mucho al City, metiendo goles, jugando de lateral y también en el medio campo Sí, de y repente de rompiendo la winger. línea, entrando al área, o Muy sea, bien, muy bien. creo que hasta se podría decir que en la mínima redefinió un poco lo que es ser lateral en la Premier. Siento que cada año Eh, los laterales cambian tanto el estilo, es impresionante. sí. Y Eh, bueno, pasemos a los medios. Creo que hay un Rice, Rice como 5, sí como mejor que 5, sí, sí. Caicedo, sí mejor que Sí, Rice Caicedo. mejor año que Caicedo. Y ahí no se acabaron los jugadores del Arsenal en mi once. Ahí. Mejor que, estoy pensando mejor que Bernardo, mejor que Rodrigo, sí, sí. Estoy pensando si veo a alguien más. Eh, del Liverpool creo que el único medio que colocaría sería Szoboszlai, pero es más ofensivo. Sí, Creo que es un Szoboszlai es lo 8. único de Liverpool este año Sí, que tiene y mérito. no sé si es para el Y ni once ideal. siquiera sé si entra. Creo que uno indiscutible es Bruno Fernández. Bruno, sí, sí, Bruno, obviamente. Creo que no hay mucha duda. Y nos quedaría espacio para un medio más. Pensando No, en. me gustó lo de Shaka, pero no sé si está para ponerlo en el mejor once de la liga. No, y estaría más en una posición de Rice que en la Sí, pero a posición veces de juega ahora. más ofensivo también. Em, Eh, o me, sea, me gusta lo de Szoboszlai también, o sea, no tendría problema en ponerlo. Bruno por ejemplo, Guimaraes tuvo un también buen el de año Aston Villa también, estuvo este jugador Buen Día, que tuvo un muy buen cierre de temporada, pero igual fue pero no irregular. jugó como la primera mitad, siento. No, No sé. podría ser Eh, Adam Wharton, no sé si Adam Ward un clasifica. temporadón, pero ni siquiera se llevó a la selección. A lo mejor Szoboszlai. O sea, sí, pero creo que No podría me ser disgusta Szoboszlai. Szoboszlai. Estoy buscando. Alex Scott del Bournemouth, temporadón. Sí, Elliot Anderson del Forest. Elliot Anderson, mira. Creo que Elliot se lo lleva, a mi Yo me parecer. quedo con. Ya, Creo que es Elliot. justo te iba a decir que iba a buscar un poquito, pero creo que llegamos, sin duda. Elliot. eh, Anderson. Elliot, sin duda. Ahí Me está. parece Excelente. Sí, que es temporadón, la la verdad. opción Muy acá. bien. Está todo mi equipo de Eh, fantasy. No. y Solo no dos hasta ganaste, y ahorita. no ganaste, pa. No, ya sé. Ya vamos a hablar del Toma. fantasy. Y bueno, nos quedamos con los delanteros. Haaland fue Haaland, sí, el centro sí. delantero que más goles hizo, o sea, se volvió a llevar la bota, es impresionante lo que Haaland llegó a hacer a la Premier. Sí, es Creo que increíble. es Y el tuvo una mala 9, racha como de 7 partidos sin gol. sí, es el 9 que toda Sí, persona sí. quisiera en su equipo. Indiscutible. Eh, y nos quedan los dos wingers. Me gusta Morgan Rogers. Yo podría poner a Rodgers, pero Me gusta estoy Rogers. pensando, además de Rodgers, qué otras opciones hay. Recuerdo que lo pusimos el año Semenyo. Me pasado a gustan Rogers y Rodgers. Semenyo. Es que Semenyo creo que Tuvo un Semenyo es temporadón. Semenyo con el indiscutible. Bournemouth tuvo algo espectacular y luego con el City mantuvo su nivel. Fue el tercer goleador de la Premier. Sí. Pero Fue no se puede excelente sacar. Semenyo. Sí, sí, sí creo que Semenyo es el indicado. Me gustó, obviamente, Igor Thiago, pero pues es un 9 y no le puedes quitar ese lugar a Haaland. Claro, Em, Joao Pedro. Buen año, pero O sea, igual, mira, no justo digamos, bien. hablando en goles, en goleadores, es Haaland, Igor Thiago, Oli Watkins, Gibbs White, Joao Gibbs tuvo un Pedro. buen año. Sí, creo que Gibbs White tuvo 15 Yo- goles en la Premier. Me llama la atención que no lo hayan convocado a la selección también. A mí Pero también, bastante. yo, Eh, yo, yo me iría por Morgan Rogers.
Mira, Morgan Rogers tuvo 6 asistencias y... Órale. No aparece ni siquiera en la tabla de goleo, ¿eh? Siento que tuvo a lo mejor estoy en números, pero siento que O sea, es que siempre que mete gol es un golazo. 10 y goles. Tuvo 10 10 goles, o sea, goles 16 y contribuciones de gol, o sea, nada 16 más. contribuciones de gol, mientras Versus Gibbs White, que 15 Gibbs White, goles. aquí estoy buscando las asistencias. Gibbs White tuvo 4 asistencias. O sea, muy similar. Mejor Gibbs White. Muy similar, pero creo que Gibbs White fue mucho más determinante para el Nottingham Es que el que Villa está en Rodgers para el Champions. Villa. El Sí. Tottenham está en lugar 16. No Y sé. tampoco sé. O sea, Estoy no pensando es a ver si, todo. si incluso hay otro que lo defina más. Em, A ver, pensemos por equipos. Doku En el tuvo buen Arsenal, cierre de temporada. De Liverpool ninguno. no. Del United, o sea, bien, Del pero no pondría a Bournemouth nadie. podría ser este francés, el que Krupi, ajá, temporadón de Krupi. sí, Pero no sé si está en el temporada, 11 pero ideal de la liga. tampoco. Ryan, pero Ryan es del otro lado. Tavernier. Nah. em, y es que no hay muchos. O sea, del Brighton, pues estuvo Minte, Nah, pero estuvo. No, no lo no, no pondría están ahí. a la altura. O sea, yo creo que es o Rodgers O Gibbs White. Yo me o iría Gibbs por White. Rodgers. Mira, estoy entrando a Sky Sports a ver qué pusieron ellos. Porque creo que algunos pusieron a Doku como. Doku tuvo un temporadón también. Pero muy regular, ¿no? O sea, Pero no, más el no. cierre de la temporada igual. Exacto, 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 exacto. No estoy encontrando los mejores 11 que pusieron. Pero bueno, creo que estamos entre Rodgers y Gibbs White. Sí. Y te diría que por poner a Gibbs White, por poner a Rodgers el año pasado, pongamos a Gibbs White Está bien, pongamos a solo Gibbs para White. cambiar. Demos de chance. Exacto. Ya, y se rompió la cara, pobrecito. También. Seguro se muere de ganas de estar en el 11 inicial de Pil. Sí, sí. A lo mejor lo deberíamos invitar al programa. Sí, claro. Pero bueno, este sería entonces el 11 inicial que nosotros ponemos para la Premier League. Si nosotros fuéramos los entrenadores y pudiéramos armar nuestro equipo desde cero con los resultados que hubo en Premier League en todos los partidos de esta temporada, este sería el equipo indicado. Nada mal. Si tuviéramos los recursos para contratar este equipo, sería Bueno, invencible. bueno, claro. Solo nos falta poner a Carrick de entrenador y ya. Entonces, nada, ese es. Y pasando a una parte más juguetona, podemos decir, de estos otros temas de los que nos gusta hablar, es que hay un jugador del Arsenal que nos gusta mucho que se llama Piero Hincapié. Llegó Pero precisamente, eso es lo que le cantan, ya lo vamos a escuchar. Él llegó esta temporada, fue cuando lo contrataron, dijeron, bueno, pero no va a ser titular, obviamente va a ser banca, porque está Calafiori, porque tienen a Luis Kelly también, y los centrales del Arsenal son irreemplazables, y cuando empezó a llegar, empezó a jugar Mosquera como reemplazo de central más que él, y terminó sorprendiéndonos a todos, la verdad, y nos sorprendió de muchas maneras. Y de uno en bueno, particular hace unas de semanas. dos en particular. De dos en particular. Y bueno, primero, antes de enseñar la sorpresa que planeamos, les queremos enseñar cómo es que le cantan a Piero los fans del Arsenal. Ahí lo van a poder escuchar. Bueno, ya escucharon ese hincapié. Ese gritito que, bueno, Cojuque y yo cada vez que hablamos tenemos que mencionarlo una vez porque está muy adictivo. Enorme. Y eso es lo que le cantan los fans del Arsenal, pero nosotros tenemos una propuesta, algo diferente, jugoso, suculento, que proponerles, sobre todo con las últimas actuaciones de Piero y las dos sorpresas que nos dio antes de que termine la temporada. Así que, por favor, Gabriel, adelante con... Vamos a ver. ¿Será que
los fanáticos del Arsenal o la inteligencia artificial hacen mejores cantos para Piero. Piero Hincapié llegó al Arsenal con pura calidad, pero en la cancha mostró de más que barbaridad. Se vieron las nalgas y todo el Emirates cantó. Ese culo ecuatoriano la Premier conquistó. Piero Hincapié llegó al Arsenal con pura calidad, pero en la cancha mostró de más que barbaridad. Se vieron las nalgas y todo el Emirates cantó. Ese culo ecuatoriano la Premier conquistó. Vamos, Piero. Piero. Bueno, si no lo vieron en vivo o en alguna repetición, Piero deslumbró a todo el mundo del fútbol con un accidente que tuvo en el terreno de juego, en donde el shot le quedó prácticamente en las rodillas y por suerte se le vio solo la parte de atrás y no la parte de adelante. Fue algo muy, muy cómico. Y bueno, con todo lo que estuvo sucediendo, se filtró lo que va a ser la nueva vestimenta de Piero Hincapié para este mundial y se las vamos a compartir en pantalla. Piero va a jugar así el mundial, ya aprendió y lo tienen así enlistado en la selección ecuatoriana para que, bueno, no vuelva a haber accidentes, ¿no? Creo que es una muy buena solución. Por supuesto, y esperemos que en el mundial le canten esta canción también. Por supuesto que sí, ahí ya Deberíamos después... diseminarla, hay que diseminarla para ver si se vuelve el canto en el Ecuador-Alemania. Estaría increíble, estaría increíble. La publicamos en TikTok Ecuador, ya que tenemos... Sí. Y bueno, con esto podemos pasar a nuestro tiempo de compensación. Último tiempo de compensación. Estamos ahora sí en la recta final para terminar esta increíble temporada de The Peel, esta increíble temporada de la Premier League y vernos para la edición especial mundialera posiblemente y luego todo lo que nos va a traer el mercado de transferencias y la mejor liga del mundo 26-27. Entonces, te quiero hacer esta pregunta. Vamos a empezar a pensar en la temporada 26-27. Ya sabemos que vienen muchos cambios en puerta. Xabi Alonso como entrenador del Chelsea, muchas salidas, entre ellas Iraola del Bournemouth, Glasner del Palace, Pep, obviamente del City. Bueno, solo esas que sepamos, nuevos equipos que suben a la Premier, interesantemente el Coventry y el Hull City, que no han estado en Premier en un buen rato. Entonces, sorpresas, el Arsenal con un juego que no sabemos qué va a suceder, el United con Carrick como entrenador permanente. Entonces, bueno, sabemos que vienen muchos cambios, sabemos que viene una época mundialera que también trae cambios. Tú, para el próximo año, ¿cuál crees que va a ser la más grande sorpresa que nos brinde la Premier League en 26-27? Yo recuerdo que cuando empezó la temporada yo decía que las últimas 2 temporadas yo dije que el Arsenal iba a ser campeón y quedó en segundo lugar. Y la temporada pasada dije que iba a decir que el Chelsea iba a ganar para ver si así ganaba el Arsenal. Y funcionó, ganó el Arsenal. Entonces voy a dar una sorpresa queriendo provocar otra, realmente. Entonces yo digo que la gran sorpresa es que el Arsenal va a ser bicampeón, pero bueno, yo creo que lo que quiero provocar es algo diferente. No, ya, fuera de broma, creo que un equipo que podría dar la sorpresa sin duda es el United. Creo que se han demostrado a sí mismos en esta temporada que tienen por qué competir y el mercado de fichajes podría ser algo que levante mucho. Y además de esto, pues con todos los movimientos que está viendo de técnicos y todos los cambios que está viendo, creo que el equipo más sólido sin duda va a ser el Arsenal. Son el equipo que más tiempo se lleva construyendo, el equipo que acaba de ser campeón. Entonces, digamos, sí los veo como el equipo más sólido, pero si pusiera una sorpresa, me gustaría decir que el Bournemouth, pero como el Bournemouth va a perder Iraola, ya no sé si va a ser sorpresa. Yo creo que el Bournemouth no va a ser sorpresa. Yo tampoco creo que vaya a ser sorpresa, pero me atrevería a decir que alguien que va a pelear el título como no lo ha peleado, ha estado arriba, pero no lo ha peleado, es el Villa. Y yo creo que el Villa
con un Unai Emery que ha aprendido ya igual y que tiene un proceso y con un posible nuevo mercado de fichajes también, puede ser alguien que sorprenda y que esté peleando de una forma más, digamos, más en lo alto que solo rascando puestos de eso, de Champions, ¿no? Entonces creo que eso sin duda y esa sería la sorpresa que yo veo. ¿Tú qué piensas? ¿Quién crees que Muy pueda? interesante. Creo que el único minus que le doy al Vila el próximo año, tienen que saber cómo componerlo, que le sucedió hace 2 años, fue que no pudieron con Premier más Champions. Claro. Entonces tienen que construir un equipo lo suficientemente profundo para poder pelear por el título y también estar en la Champions. No digo que no lo puedan hacer, tienen el capital, tienen un increíble entrenador, tienen un muy buen equipo ya. Pero habrá que ver si tienen la capacidad de sobrepasar esa barrera que hace 2 años les costó. Pero sí, creo que existe una posibilidad definitivamente y podría ser una sorpresa. Sí. Yo creo que la sorpresa el próximo año va a ser el Liverpool. Yo creo que Liverpool Dices que le va a ir bien. le va a ir mal. Ah, la decepción. Va a ser una sorpresa decepcionante. Yo creo que la sorpresa va a ser que Slot no va a durar los primeros meses y que Bueno, están hablando de se que va ni hacia siquiera abajo. llega, que a lo mejor Iraola lo contratan. Bueno, ya dijeron que el Milan está preguntando por Iraola también, o sea, quién sabe. No sé, yo creo que, no sé, asumiendo si las cosas se mantienen como el día de hoy, ¿no? Tomando en cuenta que falta un verano entero de mucho fútbol. Sí, y sin Mo Salah y Salah. sin No puede muchas de ser que sus ya no va a bases, estar Salah en la no está Premier. Salah, Qué con fuerte un Van despedirnos Dijk en la de... decadencia, parece que se va con Ate, Curtis Jones, Alisson, es un equipo que está en No, con Ate no reconstrucción, lo renovaron. pero quién sabe si lo vendan igual. Ya. Digo, o sea, Entonces todos tú estos son dices que rumores. el Liverpool, digamos, va a quedar en Va a quedar fuera octavo de puestos lugar. europeos el próximo año. Ok. Y creo que la Yo, otra sorpresa, ajá. perdón, adelante. No, tú. Creo que la otra sorpresa va a ser que el Tottenham va a pelear por puestos europeos. Tú dices que De Servi va Yo digo que De a Servi dar la vuelta a la tortilla. no quiero, ojalá desciendan, Ya. pero yo creo que De Servi va a lograr que el Tottenham regrese a pelear por puestos europeos, no Champions, puestos europeos. Y la otra sorpresa es que creo que el City va a descender. ¿Por cargos? Pep se va del City. Escúchame. Pep se va del Todos están City. diciendo que se fue por eso. Algo sabe, porque había Algo dicho que se sabe. quería quedar. Sí. Todo se rumoraba de que se iba y él dijo, no, yo me voy a quedar y me voy a quedar y me voy a quedar. Parece que ya va a ser esta hearing que llevan diciendo años que va a ser. De repente ya no está Pep. ¿Quién No lo sé, sabe? no lo Sí. sé. Esa podría ser una gran sorpresa, que por fin, después de años, porque son años ya, de que el City tenga 115 cargos en contra de romper temas financieros y de reglas que tiene la Premier, ya le toque Ya le que toca. le lleguen los castigos, ¿no? Sería muy loco. Yo creo que, no sé, que les quiten títulos lo veo muy improbable, No, no les van a quitar títulos. pero que les quiten muchos puntos y tal vez Suficientes puntos para descender. un descenso directo, incluso podría llegar a ser. ¿Quién sabe? Tal vez, No sé. tal vez lo escucharon aquí primero y aquí es donde se dieron cuenta que van a ya caer los 115 cargos, ¿no? Mira, yo creo que o sea, ya es que se vaya Pep, es una señal de que también Pep lleva 10 años, entonces también es momento de que se mueva de equipo, etcétera, pero Sí. no lo Yo sé. creo que va a estar un rato solo y lo próximo me parecería que es una selección. Selección de España o algo así. Yo creo que después de este O la de mundial México, a van lo a mejor. correr a Luis de la Fuente. Bueno, no, si es campeón, no. Y España podría ser campeón. Bueno, quién sabe. El punto es que va a terminar en una selección y luego se retira, yo creo. No lo sé, tal vez. De acuerdo. Pues parece que tenemos unas buenas, interesantes predicciones para el próximo año. Ya veremos qué Hablando, sucede. veremos. Creo Tomando en que cuenta que falta un mundial, mercado de transferencias, muchas cosas sobre técnicos que van a cambiar.
todo va a Sí, cambiar. sí. Esto es tomando en cuenta que las cosas se mantienen como están hoy, Sí. 25 Ahora de sí que esto mayo, es ¿no? una pre-predicción. Sí. En el primer capítulo de la próxima temporada haremos predicciones con más información. Efectivamente. Y para cerrar, ahora sí, por último, nuestro último capítulo de esa temporada 25-26 de The Peel, hacer nada más una mención a nuestro Fantasy Draft, otra increíble temporada de múltiples emociones. ¿Ya es tercer año que hacemos? Tercer año, me parece, sí. Para mí Sí. es creo que el cuarto o quinto año, pero Ok. tercer año que estamos en una liga juntos, creo. Sí, o sea, en esa liga. Pues de la liga en la que estamos Sí. hablando es la Segundo o tercera vez tercero, que lo sí. hacemos. Tercero, estoy casi seguro que el tercero. Y bueno, pues al final, este año, felicitar al ganador, Emilio, que Emilio Cohen, tuvo Milo, desde aquí te felicitamos. Vamos a hacer clip de esto para poder publicarlo y que sepas que aquí te estamos felicitando. tuvo una buena Em, temporada. Felicitarte a ti por quedar en el segundo lugar y bueno, Gracias. Igual a ti por rascar al final y lograr ese tercero. uf, se Sí, peleó y bueno, increíble temporada, como siempre, súper divertido, altamente recomendado para el próximo año. Fantasy Draft de la Premier League. Júntenos amigos para hacer una liga y definitivamente no faltarán las emociones. claro. Y bueno, creo que con eso concluimos. Ahora sí que el número de capítulos que salieron esta temporada fue menor, pues, debido a que somos más adultos y tenemos más responsabilidades, pero siempre volveremos aquí para sentarnos, hablar y tirar las ideas que nos gusta tirar, que para eso nos juntamos aquí y lo hacemos. Te pediría que por favor pongas por una última vez la canción Por de Piero supuesto. para despedirnos y decirles que nos vemos la próxima temporada. Hasta la próxima. Bragas. Piero Hincapié llegó al Arsenal con pura calidad, pero en la cancha mostró de más que barbaridad. Se vieron las nalgas y todo.